Bueno, la reforma eléctrica tiene un marco ya establecido desde hace siglos, ¿no? Es decir, vamos a empezar por ver en qué marco está. Nuestro país desde hace 500 años fue invadido, después tuvimos una independencia, hubo una lucha en las fuerzas extranjeras, España y todos aquellos que estaban de acuerdo con el colonialismo y un grupo de independentistas que quiso la independencia y entonces se logró la independencia. Posteriormente tenemos otra lucha, que es la reforma, ¿no? Para que se separen los bienes del clero y intervenciones, la francesa, la gringa, la española, que intenta venir otra vez por sus fueros, y bueno, y ganamos esa batalla. Luego viene la revolución, lo mismo. Tenemos un grupo de revolucionarios que quiere reformar nuestro país y un grupo de conservadores que quieren conformarlo. Es decir, el marco es el mismo siempre. No nos podemos salir de ahí porque ese es el marco de todas las luchas de todos los pueblos. Un grupo de países poderosos o de imperios quieren usufructuar y explotar a otros países para extraer sus recursos y llevarlos a su país. Este siempre. Y dentro de estos países siempre hay un sector de conservadores que tienen privilegios y que desean seguirlos manteniendo, por lo tanto se oponen a ello y se alían con los extranjeros. Ese es nuestro marco. No nos hagamos bolas. Siempre es la misma historia. La misma historia de conservadores, la misma historia de los luchadores sociales que pretenden que las cosas cambien para que las mayorías se beneficien. Y entonces, pues en ese camino estamos. Nosotros estuvimos mucho tiempo durante el periodo neoliberal con una omisión de información, es decir, realmente nos apagaron la luz. Entonces, todo lo que estamos viviendo ha pasado en Latinoamérica. Pero si ahorita vemos cuál es nuestra problemática, está pasando. Por ejemplo, en Perú, igual, ¿no? Hay una oligarquía que quiere sacar a Pedro Castillo quiere reformar la Constitución, y entonces es una lucha. Y así, en cada país hay una fuerza que es progresista, que quiere reformar las constituciones, y otra fuerza que quiere conservar los privilegios y que no quiere que haya cambio. Ese es el marco en el que estamos. Entonces, ¿qué pasa con la reforma eléctrica? Bueno, si en México, yo creo que el presidente fue muy inteligente porque en toda su campaña no mencionó gran cosa las cuestiones constitucionales porque sabía que en esa medida, uy, se pegan un susto espantoso, ya quiere ir al comunismo, en fin, una bola de lugares comunes que siempre utilizan para oponerse a cualquier cambio. Entonces, resulta que el presidente propone una ley de la industria eléctrica para poder detener el robo de las empresas extranjeras de nuestros recursos en México, ¿no? Y tratar de rescatar la Comisión Federal de Electricidad que querían desaparecerla. Bueno, que es lo mismo que con el petróleo, también querían ir adelgazando a Pemex, ¿no? Irlo desmantelando para que pasara a la empresa privada. Porque el neoliberalismo, esa es su ideología es acabar
con la fuerza del Estado y dejar todo el poder económico a los privados. Y nosotros estamos en contra de eso porque los privados no se preocupan por las grandes mayorías, sino por sus ganancias. Y entonces, si se necesita un Estado que vele por las grandes mayorías y los más pobres. Bueno, entonces el presidente mete esta ley de la industria eléctrica no para no cumplir los acuerdos, sino para detener el robo que se estaba dando en despoblado, para desmantelar la CFE y que ellos se quedaran con la industria eléctrica y nos pasara pues lo que está sucediendo en España y en países que han entrado de lleno a este sistema neoliberal y han dejado a los pueblos pues desamparados porque están dependiendo de las decisiones que ellos toman de acuerdo a sus privilegios y a sus ganancias particulares. Entonces, como la ley que metió el presidente recibió una lluvia de amparos, entonces se vio en la necesidad de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Y para eso, ustedes saben que necesitamos 2/3 del Congreso, que nunca hemos tenido. Cuando ganamos en el 2018 tampoco los teníamos, o sea, nunca hemos tenido los 2/3. Siempre ha tenido que ser, cuando eso se necesita, pues en base al acuerdo. Y como no tenemos casi ningún acuerdo con la oposición, porque la oposición pues, se opone a todo, pues entonces es muy difícil pasar cosas en donde se necesite acuerdo con ellos. Las cosas que pueden pasar son aquellas en las que necesitamos mayoría simple. Entonces, evidentemente, pues iba a ser muy difícil, y lo sabíamos todos, pasar la reforma constitucional sobre la industria eléctrica, porque ellos de primera instancia están por oponerse. En primer lugar, porque oponerse está de acuerdo con su ideología. Ellos quieren que los extranjeros dominen y ellos tienen sus acuerdos con esa parte y sus empresarios y la iniciativa privada. Ese es un bloque que ya lo tenemos que tener muy definido. O sea, nosotros tenemos que saber que ese va a ser el comportamiento. El comportamiento de la derecha no va a cambiar. Es su ideología. Entonces, sabíamos que iba a ser muy difícil sacarla adelante. Pero hay una cosa que sí es muy importante que se ganó y se ha venido ganando en términos de democracia. Desde el juicio de los expresidentes, que costó un trabajo tremendo y que tuvo X cantidad de votos, y después pasamos a la revocación de mandato y ya tuvimos más votos, pero que ha sido una lucha porque la derecha no es democrática. A ellos no les interesa la democracia. Ellos están por la oligarquía, por la autocracia. Entonces hemos ido ganando en eso, en el comportamiento democrático de las mayorías, que como les digo, estuvimos en un apagón en que no supimos las cosas que estaban sucediendo en Latinoamérica en la primera década del siglo. Todo lo que nos está pasando a nosotros les ha pasado a ellos y les ha pasado más. Todavía podíamos seguir aprendiendo de qué les está pasando a ellos, porque eso es lo que nos va a pasar a nosotros, porque los contendientes son los mismos. Una oligarquía contra un pueblo. Son los mismos contendientes, luchan por lo mismo. Entonces, los esquemas y las estrategias que utilizan son prácticamente las mismas. Entonces, ¿qué ganamos con esto de la reforma eléctrica? Muchísimo. Miren, primero, el hecho de que una reforma constitucional tenga 400 foros por toda la República, en donde el pueblo y la gente se entere de qué es eso y pueda escuchar a una y a otra postura, es la gran cosa.
porque además estuvo muy claro de qué lado estaba la razón y de qué lado estaba el interés por la patria. O sea, estaba muy claro. A ver, ¿qué quieres? Que tengamos una empresa estatal, que es la Comisión Federal de Electricidad, que vele porque todo mundo tenga luz a precios bajos con energías limpias, o quieres que la iniciativa privada y los extranjeros tengan esos recursos. Pues está muy fácil. Claro que ellos metían que nosotros queríamos energías sucias y todo eso. Eso era pura mentira. Se demostró una y mil veces que eso no era cierto. Y que las que ellos proponen son, ni son limpias, y las que son limpias, pues es un porcentaje mínimo. Y además cuestan mucho porque a ellos no les sale, pero resulta que la Comisión Federal tiene que pagar por el porteo. Entonces, llenaron de mentira los foros, y cualquiera que los haya seguido con atención, pues se da cuenta de qué lado estaba la razón y de qué lado estaba la patria. Y entonces quedó en evidencia que todos aquellos que votaron en contra de la reforma eléctrica, pues son traidores a la patria, y no hay otra manera de describirlos, porque incluso está descrito en el Código Penal. Ya nos lo había advertido el general Cárdenas, ya nos lo había advertido López Mateos. Esto no se acaba aquí. Van a volver a querer, y así seguirá, porque, repito, la lucha desde hace 500 años es la misma. Cada vez que se trata de progresar, vienen las fuerzas conservadoras a tratar de detenerlo, pararlo, y no cejan en ello. Igual que la otra fuerza progresista tampoco ceja. Entonces, esa es una lucha constante. Entonces, creo que la ganancia de la reforma constitucional, aunque no haya pasado, ha sido muchísima. Uno es ese, que los pueblos se acostumbren a discutir las grandes decisiones que toma el gobierno en su país. Sí, yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que tener siempre, igual que el hecho de que la revocación de mandato, que no alcanzó el porcentaje, no importa, es el ejercicio, y se acuerdan que lo platicamos, es el ejercicio de hacerlo, de llevarlo a cabo, de tener la conciencia de que nuestro voto va a influir para que la persona que está en el Ejecutivo se quede o se vaya. Estos ejercicios democráticos creo que son unos de los grandes avances, grandes avances. Entonces, ganamos eso, pero además ganamos que el tema queda ahí, es decir, nos queda pendiente eso. Independientemente de que además nuestra Comisión Federal de Electricidad se va a ver beneficiada porque la ley fue declarada por la Corte Constitucional y se van a poder llevar a cabo medidas que nos permitan irla rescatando y que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca. Eso sí va a suceder. De todas formas, la reforma constitucional queda como una asignatura pendiente para el próximo sexenio. Es decir, eso no se acabó ahí, eso continúa. Ahora estamos con el tema de la reforma electoral, el mismo tema, es exactamente el mismo. Una fuerza que quiere conservar una institución que ellos ponen con sus allegados para que las leyes y los mecanismos de la cuestión electoral favorezcan al grupo de interés que ellos quieren y a los partidos que ellos quieren, y otro grupo que lo que quiere es que realmente ese organismo se ocupe de las elecciones de una manera limpia, transparente y democrática. Esa es la lucha. ¿Qué vamos a tener de un lado? Pues a la derecha, en contra de esto, diciendo una bola de mentiras, una bola de suposiciones y de presunciones que además repiten, y que por más que se haya demostrado que todo eso que han dicho antes no se ha llevado a cabo a pesar de lo que, pues siguen ellos presumiendo las mismas cosas para asustar a la gente y para mantener a ese sector de la población, pues que es conservador por naturaleza. Blanquita, nos debe de desesperanzar el que no haya pasado esta reforma, aunque el Ejecutivo pueda acceder a las leyes
a una reforma a las leyes, no a la reforma profunda, pero sí a las leyes como lo hizo en la ley minera, salvaguardando el litio y todas estas áreas estratégicas para el país. ¿Esto nos debe desesperanzar Yo o siento que tenemos no, que Eric. seguir tocando Yo piedra? siento que no, Eric. Yo siento que lejos de desesperanzarnos, nos debe de fortalecer la conciencia de cómo son las cosas, de no andar de ilusos, ¿entiendes? Porque una cosa es tener la esperanza y otra cosa es tener la ilusión. La esperanza se cifra en algo que uno puede, en algo que uno puede intervenir. Yo tengo esperanzas de alcanzar un título porque me voy a poner a estudiar y entonces me voy a recibir. Pero si tengo la ilusión de ser Miss Universo, pues no está cifrado en nada, eso es una ilusión, eso es ser iluso. Entonces, hay una diferencia entre ser un iluso y tener esperanza. Entonces, en términos de la pregunta que tú me haces, no, yo siento que lo que ocurrió era lo esperado. O sea, lo sabíamos, no teníamos los 2/3. La derecha no iba a permitir esto, pues no ves las barbaridades que hicieron. Entonces, no iba, ellos no, pero nuestra lucha, eso no quiere decir que no luchemos, es decir, uno no puede decir, ay, como yo sé que esto no se va a lograr, mejor no lucho. No, la lucha se debe dar siempre, porque eso va dando pasos. Si no se obtiene la victoria final, sí es una victoria en la medida que se da el ejercicio, que se va aprendiendo a cómo es eso. Ya, ahora que tengamos la reforma electoral, también se van a dar los foros y también se va a discutir todo y se va a ver claramente cómo el Instituto Nacional Electoral nos ha saqueado, ha cometido fraudes y tiene que reformarse. O sea, va a quedar claro, si ya parte de la ciudadanía lo sabe, esto es algo que tiene que darse en todos los foros, como se dio la reforma eléctrica, independientemente de que se alcance lo que se alcance, nosotros en lo que tenemos que avanzar es en el comportamiento democrático de la población, que es analfabeta en eso. Es decir, nuestra población, nuestros pueblos, bueno, los originarios sí, esos sí son demócratas, porque en sus asambleas son mucho más demócratas que cómo se maneja la cuestión del país. O sea, los pueblos originarios nos pueden enseñar mucho sobre democracia, pero digo, en general, las grandes mayorías, ¿cuándo se les ha preguntado nada? ¿Cómo? Si concedieron 105 millones de hectáreas, o sea, concedieron debajo en nuestro territorio, es más el territorio que está en concesiones que el que realmente tenemos. ¿Alguna vez se nos preguntó? O sea, son capaces de vender al país y de repente nosotros no saber que ya ni siquiera estamos en el país que nos corresponde, que nos pertenece. Digo, lo estoy poniendo en caricatura para que se entienda. Entonces, las grandes mayorías no saben qué hicieron con el país. Por eso de repente las ve uno como incrédulas, como que nos... Y además nos incluimos incluso a los que tenemos conciencia, es decir, cada vez que se ahonda sobre el saqueo, se sorprende uno porque dice, bueno, el mismo presidente dice, yo no imaginé que esto estaba así. Según vas investigando, vas viendo que la dimensión de la cloaca, ¿no? Ahora que esta empresa estadounidense, que ya por fortuna ya la clausuraron, que se llevaba a la playa, a Estados Unidos la montaba en un barco y se lo llevaba. O sea, cosas así, pero esta es una de muchísimas. Entonces, acuérdate, Eric, que nuestra tarea principal es crear conciencia, porque con la conciencia es el arma con la que se lucha por la libertad, por la justicia, por la verdad. Es la conciencia. Si uno, ¿qué es la conciencia? Percatarse de. Si uno no se da cuenta de lo que está sucediendo, pues, ¿por qué va a luchar? No va a luchar por nada, no sabe que eso está ocurriendo. Entonces,
lo principal es la creación de la conciencia, y a partir de los foros que se hicieron con la reforma eléctrica y a partir de los foros que se den con la reforma electoral, se va ganando en conciencia y entonces nuestras armas se van fortaleciendo. Entonces, por eso reitero que no tendríamos que desesperanzarnos, por el contrario, yo creo que hubo un gran avance. Y el otro avance es que pues el tiempo de las definiciones está dado y sabemos, y además creo que está muy bien, que tengamos nombres, apellidos y rostros de quienes son los que se oponen al progreso y a la soberanía nacional y que son traidores a la patria y que no pueden tener un lugar dentro del gobierno, porque ¿cómo vamos a tener el gobierno gente que quiera vender a nuestro país, que se dediquen a otra cosa? No es que no sigan siendo mexicanos y mexicanas, pero que no. Blanquita Fernández Noroña hacía mucho hincapié en esto, ¿no? La muerte política de estos diputados, de estos legisladores que le dan la espalda al pueblo, que le dan la espalda a la visión nacionalista, que le dan la espalda a nuestra soberanía, porque de alguna manera todos sabemos que la electricidad y toda esta industria es un derecho fundamental, como el agua, como la educación. Sí, inclusive hasta ellos pusieron eso, es un derecho humano. Entonces, todo esto sí en los grupos, en las comunidades, yo creo que la gente ha desarrollado un espíritu crítico a partir de las mañaneras, se ha generado un proceso de politización importantísimo. Primero porque el presidente devela, aclara y da a conocer lo que estaba ocurriendo tras bambalinas para todo el pueblo y que al final de cuentas pues era un saqueo descarado. Era toda una, o sea, todo esto tenemos que comunicarlo a los ciudadanos y decirles que nos ayuden a generar más información, más contenidos y una opinión que pueda salvaguardar para las próximas generaciones estos derechos, derecho a la tierra, derecho a la electricidad, derecho al agua, derecho a vivir en soberanía, derecho a tener un país propio, ¿no? Que nos garantice seguridades. Ha sido profundo lo que ha hecho el presidente. Entonces, es una visión alternativa que ya está en práctica y que finalmente la sociedad se está dando cuenta. Se está dando cuenta lo que está haciendo el presidente, que podemos decir que tiene como todo mundo errores humanos, pero que no podemos cuestionarle su honestidad y su necesidad de hacerle un bien a esta nación. O sea, eso no se le puede poner a discusión. Entonces, a mí me parece fundamental todo este tema, que nos desencantamos un poquito porque no pasan las reformas, que ya le echaron para afuera una reforma, pero este es un proceso, ¿no? Se tenía que dar este paso. Claro, no. Yo pienso que hubo ganancia en esta, es decir, varias, la democrática, la de identificación de quiénes son los que se oponen al progreso y a la soberanía de nuestro país. Todo eso fue ganar conciencia, pues es el máximo premio, el máximo. Y va a pasar lo mismo con la reforma electoral. Es probable. Nosotros vamos a luchar. Abrazo partido como en la anterior. Y a ver hasta dónde llegamos. Y seguramente vamos a sacar ganancias, ¿no? De lo que va a ocurrir con la reforma electoral. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y no sentirnos derrotados. Yo creo que vamos ganando y vamos ganando por mucho. Es decir, por ejemplo, las gubernaturas, no sé, no he visto bien cómo va Durango, pero creo que ya Vitelli ya pasó a Tere, ¿no? En las encuestas. Ya Marina Vitela contra Esteban Villegas. Contra Esteban. El PRIAN, pues bueno, con todos los temas de corrupción en el estado, de saqueo, de inacción, de omisión, de
pues yo creo que la gente debe darle una nueva oportunidad al cambio, ¿no? Y para Pero que la transformación llegue a Durango, pues es fundamental tener un gobernador, un presidente de la República y alcaldes que puedan permitir que esta transición se dé de un modo más, como dice Pedro Miguel, hay que acelerar esta transformación, pero hay que alargar su duración, ¿no? O sea, ¿cuánto claro, nos va a durar esta transformación? claro. Entonces, es fundamental todo esto. Yo creo Pero ya que Marina va adelante, Marina va adelante. Yo creo poquito. que la gente está consciente de que para Durango, pues quienes han estado ahí en la derecha, quienes han estado en el PRIAN, han hecho las cosas mal, han endeudado más de 7,000 millones de pesos de deuda en los últimos 2 semestres, pues es increíble, ¿no? Endeudar al Estado. Ya la nómina para educación, para los municipios, pues está quebrada, finanzas, ya no alcanza, más por el tema de los desvíos para campañas electorales, más por el tema de desvío de recursos para otros fines, que por hacer un buen uso de la deuda. El presidente nos está poniendo la muestra, ¿no? Sin Así un solo peso de deuda, ha enfrentado una de las pandemias más hace desastrosas 100 de años. la humanidad. Cómo dejó a Bélgica, cómo dejó a España, cómo dejó a Grecia, cómo dejó al mismo Brasil, Argentina, que atendieron las indicaciones de los fondos internacionales y que generaron deuda y que ahora pues van a partir su punto de partida. Yo creo que tenemos que decirle al presidente y reconocerle que sin deuda y con toda una administración basada en la austeridad republicana, logró instaurar un sistema de salud que bien ha Estamos hecho comenzando. cobertura. Bueno, los sistemas de salud, acuérdense, estamos comenzando, porque estaba haciendo todo eso, ¿te acuerdas que él hizo recorriendo toda la República para ver qué teníamos y qué no teníamos, y vino la pandemia y interrumpió toda esa labor? Entonces ahora ya se está retomando todo eso, y parece ser que ya para fin de año vamos a tener 15 estados con el INSABI funcionando, y empezar con los otros 15 estados. Es decir, y una cosa muy importante, Eric, es que la gente tome conciencia que las cosas no son rápidas, que cuesta mucho trabajo, porque fíjate, no nada más es cambiar los sistemas y evitar la corrupción y todo, es cambiar todo un sistema de operar. Tenemos que reconocer que nosotros estábamos dentro de un sistema corrupto y que mucha gente vivía de eso. O sea, que ese era su trabajo. Si se quita la corrupción, le quita su trabajo. O sea, toda esta gente que se dedicaba a la mordida y a sacar raja para luego que el de arriba ganara más dinero y a él le dejara una mordida, los moches, ¿no? Que va, que va hasta el de arriba y luego el que sigue y el que sigue y el que sigue. Bueno, todos esos que están en el Inter vivían de eso. Todos los que estaban, todos los que tenían su ingreso, o ya sea ayudaban a su ingreso a partir de la corrupción, pues se sienten muy desesperados porque dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces hay un desempleo de la gente que vivía de la corrupción, y no necesariamente es gente mala. Es gente que ese era el sistema a través del cual podían mantener a su familia. Así es como operábamos, ¿no? ¿Tú crees que si a mí a las 11 de la noche me paraba un policía porque me había yo pasado un alto, porque lo que fuera, iba yo a dejar que ese policía me llevara a la delegación? Podía perder la vida, como la perdió un amigo mío.
Entonces, ¿qué hacía yo? Pues sí le daba una mordida al policía, porque dependía mi vida. Y traigo una nieta, ¿no? Y entonces me voy a poner a decirle, no, no, vamos a la delegación a lidiar con quién. Y a que violen a mi nieta. ¿Me entiendes? Es decir, eso cuando se instaura un sistema corrupto, hay mucha gente que no es corrupta, pero se ve en una emergencia de manejarlo así, porque si no peligra su vida. Y bueno, vamos a suponer que no peligra su vida, ¿no? Gente que es corrupta porque es ladrona y así, pues así le enseñaron. A ver, ¿cuánto te cuesta producir esto? 10 pesos. No, pues véndelo en 30. No, no, pues ¿cómo le voy a ganar el 200%? No, bueno, no, pues lo venderé en 15. Ay, no seas güey. O sea, no seas güey, no seas honesto. Sácale al otro lo más que puedas. Así es como se operaba. Bueno, y como se sigue operando, entonces cuesta mucho trabajo cambiar ese chip, porque además no saben cómo obtener el dinero de otra manera. A ver, los que ganaban X y con las mordidas se completaban, ahora ya no pueden completarse. ¿Qué hacen? Bueno, pues el gobierno tiene que subir los sueldos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, la gente tiene que apretarse el cinturón y decir, hasta que no se instaure un sistema en el que todos podamos estar en un estado de bienestar parejo, pues me tengo que aguantar, se jodió. Porque ¿qué es lo que quieres? ¿Que siga habiendo un país corrupto o que que haya una etapa de transición en la que se acomodan todas las cosas para que cada quien tenga lo que le corresponde? Y además hay que recordar, el presidente lo ha venido repitiendo desde hace muchísimos años, desde hace 2 décadas. Por el bien de todo, primero los pobres. No dijo por el bien de todos, primero la clase media. No, dijo por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, todas las clases que están arriba tienen que saber que primero vamos a atender a los más vulnerables y a los más pobres. Y tienen que estar de acuerdo con eso porque eso es lo que eligieron. Y ya después, al mismo tiempo, nos vamos emparejando todos y vamos haciendo nuestras demandas y denunciando nuestras inconformidades y todo para que todo vaya caminando también, ¿no? Pero es muy importante que, pues, que tengan esa conciencia, porque es que no quieren sacrificar ni un pelo, ¿no? Pues hay cosas que a veces, pues antes tenía yo tal cosa, el otro día me escribió una señora diciéndome, es que yo antes me podía hacer 2 chequeos al año y ahora ya no. Bueno, porque seguramente las instalaciones y las cosas que estaban dedicados a que tú te hicieras tus 2 chequeos, que quién sabe por qué los conseguías o a través de qué, pues vamos a atender a 10 campesinos de la sierra que no tenían, deja tu chequeo, que no podían ni trasladarse al hospital, ¿no? O estudiantes, es que yo antes tenía una beca de quién sabe qué y me la redujeron, sí, pero es que ahora se le están otorgando a más gente. Entonces se te reduce un poco tu deuda, perdón, tu beca, porque hay otros muchos que nunca recibieron nada. Tú tenías una beca, pero la gran mayoría no tenía y se está ampliando el padrón de los becarios. Y a ti te redujeron tantito, bueno, pero es para beneficiar a otros, es decir, no se lo están robando. ¿Cuál es la disyuntiva? No importa que se lo roben mientras me den a mí, pues no. Entonces, todo esto, Eric, que tiene que ver con un comportamiento cotidiano, familiar, de amigos y todo, si no se radica, entonces su criterio sobre la política y sus decisiones y su actitud, pues no puede cambiar. Hay una hipótesis que ha hecho el presidente, ¿no?
fundar el tema de seguridad, el tema de pacificar al mundo y a nuestro país a partir de esta reducción de desigualdad. El presidente, a diferencia de los pragmáticos o las derechas ortodoxas siempre de Occidente, hay un No planteamiento se te está escuchando importantísimo, ¿no?, bien. sobre la mesa en la ONU. Ha puesto sobre la mesa en la ONU el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, inclusive tiene propuesta, ¿no?, para enfrentar este tema como problemática de desequilibrio, de desestabilización, y que al final de cuentas la desigualdad desmesurada del mundo puede llevarnos a guerras. El presidente apuesta a este planteamiento un nuevo perfil que lo ha puesto sobre la mesa en la ONU, ¿no? Y él ha dicho que tenemos que reducir estas desigualdades que se han hecho grandísimas por lo menos los últimos 40 años con este sistema neoliberal que no solo fracasado, sino que ha profundizado en todo el deterioro de las desigualdades, en todo el deterioro del medio ambiente, en toda la desproporción kafkiana que podamos imaginar en las diferentes áreas y en los diferentes espacios y dimensiones, ¿no? Entonces el presidente pone un tema nuevo al mundo, No, ¿no? Pone no, un tema nuevo, no, Eric, ese tema es viejísimo. Ese tema habló del Fidel Castro hace 70 años. No, y te voy a decir por qué es viejísimo. Porque la ONU, ¿por quién está manejado? Es que acuérdense qué es la ONU. No pensemos que la ONU es un organismo internacional que le interesa reducir la desigualdad. Eso no es cierto. Porque la ONU está principalmente, no digo que el 100%, pero el 70% está cooptado por los países poderosos. Esos son los que están manejando la ONU. Esos temas de la desigualdad, de la pobreza, de la integración, de todo eso, bueno, échate los discursos de Fidel Castro en la ONU, de Che Guevara, de Hugo Chávez. No, hombre, lo han dicho miles de veces. El presidente no está diciendo nada nuevo. Es un gran presidente, lo adoro, lo admiro, y dice cosas muy importantes como las dijeron los otros antes. Y como los dijo Martí antes, es decir, no es el primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la ONU no le interesa, o por lo menos a los que les interese son los menos de la ONU. La ONU es una gran burocracia. Entonces, qué bueno que lo diga en la ONU, eso hay que decirlo, como lo dijeron todos los otros, ¿no? Sí está muy bien. Pero donde sí puede haber un cambio es en la conciencia de todos los pueblos que están sufriendo las calamidades del neoliberalismo. En lo macro pasa lo mismo que en lo micro, ¿no? Así como lo internacional es lo mismo que lo nacional. Así como aquí lo que nos va a salvar es la conciencia que tenga el pueblo de cuáles son sus derechos, de incidir más en las decisiones y de avanzar en nuestra democracia, así. En la cuestión internacional son los pueblos los que tienen que estar dale y manifestaciones, los pueblos, y entonces ya los de la ONU se empezarán a preocupar. Yo no digo, te digo, no estoy satanizando la ONU ni diciendo que el 100% de la ONU es una mierda, pero un 70% sí. O sea, si no, no estaría el mundo como está. Porque el tema de la pobreza, de la violencia y todo viene desde que se fundó la ONU y no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho la ONU con las sanciones a Cuba durante 70 años? Y todos votan en contra, ¿eh? O sea, en la ONU, de los 193 países, 190 votan en contra de las sanciones. Solo 3 votan a favor. ¿Y la ONU qué hace? Nada. No puede hacer nada. Porque ahí el que manda es una cúpula
mundial, que es la que maneja las decisiones que se toman en la ONU, en el Consejo de Seguridad y en todo. ¿Qué hizo la ONU? Y invadieron Irak y la guerra del terror. Y Libia, y bueno, y Palestina. ¿Qué hace la ONU con Palestina? Eso está todavía más grave, con el pueblo saharaui. ¿Y la ONU para qué sirve? No sirve para nada. Digamos, de esa dimensión, ¿no? Entonces, a veces, no, es que la ONU, bueno, está bien, tenemos que irla depurando, pero no se va a depurar porque ellos tomen conciencia, se va a depurar porque van a ser los pueblos los que la tienen que depurar o de plano refundarla. Acuérdate que el poder es el de los pueblos, nada más que se den cuenta. Nada más que se den cuenta que lo tienen, que se unan, que no se estén peleando entre sí para ver qué es lo mejor y no lo que yo digo es la mejor forma. No, unámonos todos y luchemos. Blanquita, para ir regresando al tema de la industria eléctrica, ¿qué le podemos decir a los duranguenses sobre este proceso en el que Andrés Manuel pues ha puesto el dedo en la llaga y que para ya nadie es desconocido de que han venido las empresas españolas, italianas, como Iberdrola, entre otras, a saquear este país? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué les podemos decir para perfilarnos como pueblo democrático, activo, protagónico, para que cambien estas cosas y que no sigamos siendo parte de este saqueo, ¿no? Sí, no, que esa ley está operando y aunque todavía tiene que resolver muchos amparos, los va a resolver. Nada más que tengan paciencia y sepan que la idea es que la ley se implemente en todas sus consecuencias, que sí va a ser porque ya está haciendo. ¿Sí? Ya, fíjate, ya la Comisión Federal de Electricidad ha tenido una ganancia de 27 mil millones de pesos este mes. Ya, ¿no? Con todo eso del desabasto, con todo eso de las contribuciones, es decir, todas las medidas que la ley abarca, ya está generando ingresos para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca. Y si te descuidas, va a tener mucho más que el 54% que nosotros habíamos planteado en la reforma. O sea que se les va a voltear el chirrión por el palito. Entonces, que tengan confianza en que esa ley nos va a proteger, pero para que estemos blindados, tenemos que hacer la reforma constitucional que no se va a dar en este sexenio, que eso lo vamos a tener que llevar a cabo en el otro sexenio, si es que se ponen abusados y nos dan los 2/3 de la Cámara, porque el hecho de no tener los 2/3, pues es que no tenemos los suficientes legisladores. Entonces, el pueblo aquí puede contribuir a que darle esos 2/3 a Morena y a los partidos aliados, bueno, a Morena y a quizá, porque luego se nos cambian, pero bueno, que nosotros tengamos asegurado esos 2/3 para que cuando presentemos esa reforma no necesitemos de la oposición, porque la oposición no nos la va a dar. Entonces, el pueblo puede hacer eso, ¿no? Ir ganando las gubernaturas y todo para que nosotros estemos en el sistema dentro de la 4T. Y si tienen diferencias con la 4T, que es muy legítimo que lo tengan, dirimirlos dentro de la 4T, no yéndose o traicionando. No. Yo estoy en este movimiento, no en este partido necesariamente, en este movimiento, y si me lo están perjudicando, yo voy a salir a defenderlo, porque qué fácil pertenecer a un movimiento que nada más mientras camina bien estoy en él y después me voy. ¿Cómo? Entonces, ¿qué clase de movimiento y qué clase de lucha es eso? Nosotros tenemos que luchar por el movimiento y eso implica defenderlo de todas los daños o los sabotajes que le pretendan hacer los de adentro y los de afuera. Entonces, tener nosotros la 4T, el movimiento, el proyecto de nación con la mayor cantidad de adeptos para que lo llevemos a cabo, en eso el pueblo puede intervenir.
Y segundo lugar, que tengan confianza, que con los ajustes de la ley, y además que afortunadamente ya el litio es nuestro, que no se preocupen. El siguiente paso es ir pujando por la democracia, por esta lucha, y que las reformas que no se logren en este sexenio, pues los tenemos que llevar a cabo en el siguiente, y tener confianza de que tenemos un cuerpo político suficientemente. No sé si coincidas, Blanquita, en el tema de que pues hay un proceso, todo un proceso de politización y en donde el pueblo ya es consciente y es exigente. Se ha implementado aquí en este país un sistema no solo de austeridad republicana, sino fundado en la honestidad como valor supremo. Entonces, yo creo que con esto el presidente López Obrador está dando un paso y está sentando las bases. Finalmente, seremos otros quienes estaremos avanzando en este proceso democrático y de limpio en este país, instaurando una nueva visión contraria a ese sistema depredador que es el neoliberalismo. Y pues yo les digo a toda la audiencia que pues la cuarta transformación yo creo que es un horizonte que nos plantea retos, que no está acabado, como dice Blanca Montoya, estamos iniciando en este proceso, que finalmente pues se instaurará este proceso que ojalá y nos dure mucho. Pues es así como terminamos este programa. Les agradecemos a todos. Feliz tarde en este programa Ándale Pinolero, con los temas de las reformas eléctrica y la ley minera. Y pues les deseamos una bonita tarde a todos. Nos vemos la próxima. Gracias.